Para Dios es muy importante las obras que hacemos. A Dios le importa. Las obras no son para salvación, pero son una obra, son una muestra de la salvación, una demostración de esa salvación. Y a Dios sí que le importa. De hecho, tenemos en Apocalipsis que el Señor Jesucristo, en persona, escribió a las diferentes iglesias ahí representadas y una y otra vez las caracterizó por sus obras. Nos dice en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y cuando habla de las obras, habla en sentido positivo, pero también habla en sentido negativo. ¿Por qué? Porque el que conoce todas las obras sabe que muchas veces no actuamos como a Dios le agrada. Y a esta misma iglesia le dice, pero tengo contra ti. Y le llama la atención. Dice, el Señor no es que ve solo lo bueno, ve lo bueno y lo malo. Y alaba al que hace lo bueno, pero reprende al que no hace lo bueno. Y estas obras, espero que nadie malentienda cómo funcionan las obras después de la conversión, porque las obras para la conversión nunca son, si hago buenas, si hago malas, la que más pese, así el Señor me aceptará o no me aceptará. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, pues es un don de Dios, para que nadie se jacte delante de Dios. Ahora, en la vida cristiana, Dios sí que espera que hagamos obras, y esas obras Él espera ser glorificado por esas obras. De hecho, nos dice la palabra de Dios ahí mismo en Efesios capítulo 2, que hemos sido salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, pero hemos sido salvos, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10, y lo deja ahí bien claro. Ahora, aquí en Apocalipsis, la siguiente iglesia también le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y les llama la atención también, y les dice, les muestra, les dice que yo os conozco, yo sé todo lo que hay. Y cuando Dios dice que conoce, no es que ve exteriormente solamente, ve exteriormente e interiormente. Él ve el alma que no puede ver ninguna persona. Él sabe la conciencia, lo que hay en cada uno, en la conciencia de cada uno. Él sabe todo, hasta incluso sabe las intenciones con las que hacemos las cosas. Dice en el versículo número 13 del capítulo 2 de Apocalipsis, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, yo sé que la iglesia está en una ciudad maligna y que estás luchando y has retenido mi nombre, pero cuidado con que llegue a hacer obras sin amor, y eso lo menciona también luego más adelante. Y no has negado mi fe. Bueno, en el versículo 19, 2:19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia
y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice en el 2:19, que toleras. La tolerancia en la Iglesia, cuando se trata de doctrinas fundamentales, cuando se trata de dar un buen testimonio al Señor, no le agrada, y Él las conoce realmente. En Apocalipsis 3:1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí hay una iglesia donde hay personas que calientan bancos y poco más. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y entonces le llama la atención y dice, oye, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. Mira a ver, es que la iglesia empezó bien, pero ahora se está desviando. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Dice, es que yo veo todas las obras. Y tenéis apariencia de ser, pero las obras que estáis haciendo no son las que a mí me agradan. Y le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete. Oye, si oíste que la salvación es por fe, ¿qué haces enseñando ahora que la gente haga obras? Si oíste que Dios dio su sangre preciosa, ¿por qué estás enseñando que es Cristo más tu obra? Si es por gracia, entonces, ¿a qué enseñas a la gente que si no obra, no mantiene su salvación y la puede perder? Y está reprendiendo a las iglesias porque están enseñando otro evangelio. Claro, el mismo Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice, estoy sorprendido. ¿Recibisteis el evangelio por fe y ahora qué está pasando con vosotros? Es que estáis siguiendo otro evangelio. Dice, pero si no hay otro evangelio, evangelio de Jesucristo solamente hay uno. Los demás no son buenas nuevas, son buenas malas. Malas nuevas. Eso, al revés, quería decirlo. Buenas nuevas es la palabra que resume evangelio. Pero las malas noticias que dan algunas religiones no son palabra de Jesucristo, no son palabra de Dios. Y eso es importante entenderlo. Dice en el capítulo 3, versículo 8 de Apocalipsis, es que nombra muchas cosas. A todas las iglesias les habla de que conoce sus obras. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El nombre del Señor era proclamado en esta iglesia. ¡Qué bueno! Aunque sois poquitos, aunque parece que tenéis poca fuerza, aunque sois una manada pequeña, como dijo el Señor Jesucristo, yo sé que de verdad mi nombre es proclamado por vosotros. Y no has negado mi nombre. Dice en el versículo número 15, 3:15, yo conozco tus obras. Y ahora les llama la atención y le dice a la iglesia de la Odisea que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Puede ser que haya alguien en la iglesia que se llame cristiano y no es caliente? Pues Dios dice que sí. Que hay gente que tiene una religión y si ha sido salvo es un hijo que no quiere escuchar a su padre, que no quiere aprender de su padre, que no quiere imitar a Jesucristo, que no quiere entregarse al Señor y que le llama Señor, pero no es el Señor de su corazón.
le llama rey, pero ahí no va a mandar nadie más que él. Esto dice el Señor que los va a vomitar de su boca. Y es posible que algunos pase como en Hebreos, donde vamos a leer hoy, que algunos olieron el Evangelio, saborearon un poquito el Evangelio, vieron la gracia de Dios obrar, estuvieron disfrutando del poder del Espíritu Santo, oyeron la palabra de Dios, pero realmente en su corazón no cambió nada. Cambió un poco su moral, que parecían realmente que se comportaban correctamente cuando estaban en la iglesia, cambió un poco su manera de pensar, algunos son pro vida, y gloria a Dios, espero que sean todos los cristianos pro vida, porque eso quiere decir que estás contra el aborto, puesto que el dueño de la vida es Dios y no ningún hombre ni ninguna mujer. El dueño de cada cuerpo es Dios y no ningún hombre ni ninguna mujer. Algunos incluso creen que Dios existe, pero de ahí a que Dios ha transformado su corazón y es el Señor y dueño de su vida, va un poco de distancia. Y en algunas de estas iglesias habían personas que su manera de obrar les identificaba delante del Señor Jesucristo. Algunos no eran creyentes y algunos eran creyentes muy tibios, muy distantes e incluso muy rebeldes. Y es verdad que los padres pueden tener hijos rebeldes y hijos desobedientes. Pero en este caso vemos que hay hijos que les cuesta escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Por eso muchas veces Dios como padre tiene que disciplinar a sus hijos, porque los ama y no hay mayor deleite para un padre que oír que sus hijos andan en la verdad. Y la verdad no es desobedecer, la verdad es obedecer, por supuesto. Así que dice, estas palabras que hemos leído ahora mismo, pues provocan en nuestras mentes y en nuestro corazón muchas veces intranquilidad. Dios conoce mis obras, Dios me conoce todo, Dios es omnisciente, omnipresente, Él lo sabe todo de mí. No puedo esconder nada, porque estas cosas nos deben de hacer sentir realmente que Dios lo sabe todo. Es verdad que nos deben de hacer sentir temor, pero ese temor para distanciarnos del pecado, porque ¿sabéis lo que le gusta al pecado? Al pecado le gusta la oscuridad, le gusta el secreto y hacerlo en secreto. Y Dios dice, no, yo lo conozco todo, no hay oscuridad para mí en tu vida y no hay secreto en tu vida. Yo lo conozco todo, sé todo lo que hay en ti. Él sabe absolutamente todo, lo ve todo, lo oye todo, lo sabe todos los pensamientos, sabe todas nuestras intenciones. ¿Os acordáis? Y ahora sí que podemos ir al libro de Hebreos. En Hebreos, el capítulo 4, el versículo 13, dice la palabra de Dios, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ahora, esto nos debe realmente hacer sentir que si Dios lo sabe todo, mi manera de vivir me debe de dar temor si peco. Desde luego, el Hijo de Dios tiene solución. Puede venir corriendo a los pies de Cristo, pedirle perdón, arrepentirse y recordar que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Confesar significa decir lo mismo, arrepentirnos y apartarnos. Eso lo entendemos, ¿verdad? Porque el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta, ahí está, hermana, muy bien, alcanzará la misericordia de Dios. Qué bendición tan grande. Y eso es lo que quiero vivir, en la misericordia de Dios. Señor, no me juzgues, sino sé misericordioso conmigo.
me quiero arrepentir, así que si confieso mi pecado, yo sé que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Ahora tengo una buena comunión con Él, ahora quiero que ese saber que Él me conoce y sabe todas mis obras, que sean para su honra y gloria todas esas obras. Porque he confesado las malas y vivo delante del Señor, dejándole que Él obre conforme a su propio atributo. Dios es justo y no se va a olvidar de las obras que hago para su gloria, de todo corazón. Dice Hebreos 6:10, y ahora llegamos al versículo. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vamos a orar brevemente y entraremos en el estudio. Amado Señor, muchas gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Ayúdanos, Señor, a estudiar este texto y entender y comprender que tú eres justo y tú siempre sabes todo lo que hacemos y con qué intención lo hacemos. Queremos hacerlo todo para tu honra y gloria y que tú seas magnificado en todo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todo. Amén. Amén. Dios en su omnisciencia no tiene la única función, como he dicho antes, de reprendernos solamente cuando hacemos malas obras. Por supuesto nos va a reprender, porque no hay nada mejor que agradar al Padre y tener al Padre verdaderamente contento, en el sentido de que somos hijos que andamos en sus caminos. Pero aún así el Padre sabe que la restauración de un problema puede generar mejor relación muchas veces, porque sabemos realmente el lugar que nos corresponde y entendemos realmente el lugar que Él tiene. Él es santo, 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 y el mismo Señor Jesucristo, es decir, nos dice a nosotros ser santos como nuestro Padre es santo. Y ese es el objetivo en nuestra vida. Y ser santo no es ni más ni menos de apartado del pecado y de la mundanalidad y reservado y dedicado para Dios, para darle honra y gloria a Él. Así que esa es una de las obras que podemos empezar ya haciendo en nuestra vida. Ser santos, apartándonos, quitándonos de nuestra vida todo aquello que estorba para la gloria del Señor. Así que muchas veces cuando servimos al Señor, debemos de hacer, a veces también cuando servimos al Señor no es solamente que debemos de, cuando obramos para el Señor, no es solamente Dios observa las obras malas para reprenderlas, sino que también observa y ve las obras buenas para alabarlas incluso y para reconocerlas en nuestras vidas. Él sabe absolutamente todo. Y así que los que sirven al Señor, a veces pensamos que no sirve para nada. Pensamos que nadie se da cuenta. Pensamos que como nadie nos dice nada, es que realmente estoy sirviendo al Señor y yo creo que ni el Señor se da cuenta. Pero los que sirven en la iglesia, bien sea con la música, una de las cosas que el Señor ha hecho para que le sirvamos es darnos dones, y esos dones, todos los cristianos tienen por lo menos uno. Los dones son para servicio. Servicio a Dios, servicio al prójimo. No son para nosotros mismos. Así que todo cristiano tiene por lo menos un don para servir. Así que Dios, como la parábola de los talentos, te ha dado a ti por lo menos un talento para alabarle y glorificarle y servirle al Señor. Él pedirá cuentas un día de ese talento. Y cuidado, porque a veces los que menos y los que más. Yo digo muchas veces que los extremos, los que menos y los que más son los que más pasan muchas veces, y Dios dice, no.
te he tenido en cuenta a la hora de crearte, a la hora de salvarte y a la hora de mantener tu salvación para servirme a mí. Así que Dios, cuando mantiene una salvación, cuando da una salvación, la mantiene salvo para siempre, porque Él no puede fallar a su palabra. Así que aquellos que sirven quizá con la música, quizá con diferentes equipos, en la iglesia hay muchas oportunidades. ¿Sabéis que hay hermanos que se encargan de que no gastemos mucha electricidad? Cuando se termina el culto, apagan los aparatos de aire acondicionado. Hay hermanos que se ocupan de que no haya agua por el suelo, porque si dejas el aire acondicionado y se llena el bidón, se sale el agua y nos encontramos con un charco bien grande, ¿verdad, hermana Zoila? Yo creo que un día ya se encarga usted de ver cómo funciona eso. Pues, y en otros aspectos también, vemos realmente los ventiladores se encienden. Hay hermanos que vienen y levantan las persianas. Cuando tú vienes, no tienes que levantar una persiana, te la han levantado. Y tú dices, el mando, bueno, pero hay otras dos que hay que levantarlas. Y cuando el mando, hay un hermano que trabajó y puso un motor automático. Y siempre hay muchas cosas que se hacen en una iglesia. ¿Te das cuenta que hay himnarios y que hay sobres puestos? ¿Te das cuenta que tienes una iglesia que está limpia, que no está sucia? No encuentras dos veces el mismo papel en el suelo, aunque a veces encuentres siempre alguno, pero no encuentras porque se van recogiendo y se va limpiando. La reorganización de mobiliario en la iglesia, tantas actividades que hay, las escuelas dominicales que se dan, hay profesores estudiando y preparándose para dar esas clases. Y hermanos, hay muchas otras maneras de servir al Señor. ¿Sabéis que orar es un servicio que hacemos al Señor, a la obra del Señor? Pero hay muchos que piensan que orar, eso no me importa. Además, como puedo hacerlo en cualquier sitio, no tengo que ir nunca a la casa de oración. ¿Sabéis que el Señor Jesús se perdió una vez, no? Parecía que se había perdido una vez, cuando era niño. Y creían que con 12 años, el papá y la mamá que se habían vuelto, ¿dónde estaba? ¿Y sabes dónde hallaron al Señor Jesús? Con 12 añitos, les dijo, ¿es que no sabíais que en la casa de mi padre me es necesario estar? ¿En los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo no sé, pero no creo que estuvo 3 días hablando con esos doctores de la ley. Me imagino, 3 días pues tendría... Pero ¿sabes dónde se quedaría cuando acabara de hablar? En la casa de Dios. Y pasó las noches ahí. ¿Y sabes lo que hacía por las noches? Y durante el día, seguramente el mayor tiempo, orar por ti y por mí. La oración para nuestro Señor era mucho más importante que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que tenemos esa comunión que perdieron nuestros primeros padres en Edén y fue recuperada por la obra del Señor Jesucristo en el Calvario, y a raíz de ahí fuimos reconciliados con Dios para seguir teniendo comunión con la deidad. Gloria a Dios por lo que hizo por nosotros. Así que muchas veces menospreciamos la oración, pero no nos damos cuenta de lo primordial que fue, es y va a ser importante. En el cielo veremos cara a cara. Ya la oración será verbal, directamente. No hará falta cerrar los ojos, le veremos cara a cara. Que no es absolutamente necesario cerrar los ojos, eso es solamente una forma para no distraernos a la hora de orar. Muy bien, pues así que esos servicios que hacemos muchas veces, Dios los ve. Dice el Señor Jesucristo que ora a tu Padre que está en secreto, y escucha esto, y tu Padre que ve en lo secreto, ese servicio que tú haces, sea orar, sea limpiar, sea ayudar a un hermano, sea dar una ofrenda, sea ayudar con los muebles, sea lo que sea.
Tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público, dice la palabra de Dios. Qué bendición tan grande. Así que, porque Dios no es injusto para olvidar. Dios no se olvida de los suyos, nunca. Nunca se olvida de los suyos. Dios sabe quiénes son los suyos y quiénes son los suyos fieles. Conoce, Él sabe cuántos en esta iglesia son suyos, pero además sabe de esos suyos cuáles son los fieles. Hay muchos que tienen mucha boca, que hablan mucho, que prometen mucho, pero en realidad son muy infieles, y me incluyo, porque todos tenemos que luchar con eso. La carne no quiere ser fiel a Dios. La naturaleza pecaminosa rehúye someterse y ser fiel a nuestro Señor. Y necesitamos cada día mortificar la carne para que el Espíritu prevalezca y tome las decisiones para la honra y gloria del Señor. Así que Dios, de los suyos y que son fieles, no va a olvidar nunca ni una obra de los que ellos hacen. Los va a tener en cuenta. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, nos dice la palabra de Dios. Cada vaso de agua, cada oración que hiciste, cada día que estuviste fielmente al lado del Señor, en la casa del Señor, leyendo tu palabra, estando testificando, cada cosa que tú hiciste para el Señor, recuerda que hay un libro donde Él lo anota todo. Lo único que borra es lo que te hace arrepentido, le has pedido perdón y la sangre de Jesucristo firma encima, cancelado, por la gracia de Dios. Qué bueno es saber que Él obra. Así que, gracias a Dios que nuestra salvación está segura en sus manos. No perderemos nuestra salvación y nuestras recompensas no van a ser olvidadas. Dice el escritor de Hebreos que estén descansando en el Señor. Acerquémonos a Él confiadamente y que estén confiando en el Señor. Muchos cristianos experimentan dudas, experimentan incluso angustia al ver si su salvación, porque han pecado, porque se han apartado, y Dios dice, escuchad, no depende de vosotros, no depende de vuestra fidelidad. Él es el que es fiel, y Él es el que ha prometido, fiel es el que ha prometido, el cual hará todo lo que ha prometido. Qué bendición tan grande que estamos seguros en el Señor. Y Él nos va a dar a los que hemos confiado en Él, todo, en el Señor Jesucristo, todo, porque Dios lo ha prometido. En el libro de Malaquías, el escritor escribe ahí, llama la atención y da un severo juicio, una advertencia de juicio, y muchos de los creyentes fieles que habían leído Malaquías, y tenéis que entender que en el principio del cristianismo, los libros que tenían eran los del Antiguo Testamento. Muy poquitos fueron saliendo los evangelios y todo, y luego las epístolas. Y leían en Malaquías y veían realmente que había una advertencia contra ellos y se sentían realmente que no sabían cómo deberían de actuar. Pero el Señor les calmó en cuanto a su miedo. Dice así en Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro,
ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Qué bueno es saber, mira, es que hemos fallado al Señor, nuestra vida realmente no ha sido lo que el Señor espera de nosotros. Y el Señor dice, bueno, la salvación depende de mí. Y tu arrepentimiento, como el Padre que perdona a su Hijo que le sirve, así será nuestro Padre Celestial con nosotros. Si tú vienes en el nombre de Jesucristo, arrepintiéndote de tu pecado y confesándolos, Él dice que te va a perdonar y te va a restaurar con Él. Qué bueno al saber cómo el Señor obra, porque en el capítulo siguiente, en el capítulo 4 de Malaquías, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre. Y esto es muy importante, porque el servicio al Señor debe ser caracterizado por el respeto y la alabanza del nombre de Dios. Si el nombre de Dios no te importa, si el nombre de Dios no es importante en tu vida, si no significa nada para ti, si no es lo primero en tu vida, el Señor está diciendo que tu servicio no va a ser consecuente con la salvación que Dios obró a tu favor. Y dice, mas a vosotros, Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esa es la alegría y la felicidad de saberse seguro en las manos del Señor y de reconocer y aceptar y por supuesto entregar nuestras vidas en las manos de Dios, porque su nombre deseamos que sea alabado y glorificado. Entonces, el que ha confiado en el Señor no tiene que temer juicio. El juicio final no va con él. Es el cristiano librado totalmente por la obra de Cristo. No estará ningún verdadero cristiano en el juicio del gran trono blanco, al final de Apocalipsis. Ahí solamente habrán personas que creerán, que habrán obrado, que habrán hecho cosas para que Dios les salve por lo que ellos han hecho, pero no serán salvos, porque solamente hay una obra que puede salvar, y es la obra de Jesucristo por nosotros en la cruz. Nada más. Todas las demás obras que hayan hecho toda la humanidad junta incluso, son trapos de inmundicia. No le agradan al Señor. Incluso algunos han hecho beneficio para la humanidad, pero no han tenido en cuenta la obra de Cristo y no han aceptado al Señor Jesucristo. Así que no debemos preocuparnos entonces en cuanto a nuestra salvación. Algunos de estos cristianos se sentían, como en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses y primera también, se sentían realmente inseguros. Es que no sabemos porque realmente el Señor va a volver y nosotros estamos intentando andar rectamente delante de Él, no amar las cosas terrenales, y estaban vendiendo sus posesiones y todo para dedicarse solo a escuchar la palabra de Dios, y el Señor les llama la atención. El verdadero cristiano no va a perder el rapto. Es obra de Cristo, estamos seguros, y vamos a ser arrebatados, y vamos a ser llevados al cielo. Así que si pertenecemos a Cristo, estamos seguros que nos llevará con Él, y la soberanía de Dios y su fidelidad nos lo aseguran. Obras que son evidencia de amor. Hermanos, hemos leído ahí cómo Dios llamaba la atención. Mira, yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y conozco realmente que sufres por mí y que bendices y exaltas mi nombre, pero tengo contra ti. Hermanos, obrar que no sea
por amor al nombre del Señor, no es obrar para la gloria de Dios. Muchas veces decimos, mira, vamos a cumplir, vamos a estar en el culto, me toca leer la Biblia. Vale, pero esa no puede ser la característica que lo hagamos siempre por disciplina, rigurosamente, y nuestro Señor no morar, no vivir gozosamente en nuestro corazón. Y lo digo por nuestro gozo, no por el del Señor, por supuesto. Debemos de obrar con amor. Nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. ¿Lo haces por amor? ¿O lo haces como tengo que obrar porque me he portado mal y tengo que pagar un rescate? A ver si obro porque si no un día el Señor dice, no, sírveme por amor, muéstrame ese amor. Y Santiago lo expresa de una manera muy clara. Dice en Santiago 2:18, hablando de ese obrar, dice la palabra de Dios, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y lo que está ahí enfatizando es realmente no es salvación, es la clase de vida que agrada al Señor. ¿Sabéis que hay hombres y mujeres que están obrando para Dios y no han sido salvos todavía? No tienen fe, no han confiado en el Señor, no están, realmente sus corazones no han cambiado. ¿Por qué? Porque puedes leer en las Escrituras las cantidades de obras que pueden agradar a Dios, ayudar a los pobres, ayudar a los que están enfermos, hacer buenas obras, pero esas obras, sin el Espíritu de Dios, son realmente obras que no agradan al Señor. Y nos muestra realmente, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame esa gracia de Dios en tu vida que te ha salvado a través de las obras. Si no estás dispuesto a obrar para el Señor, mostrando ese amor que Él te ha dado a ti primero, entonces es posible que no seas salvo. Es posible que no haya una salvación. Eso es Santiago 2:18. Dice en el versículo número 26, 2:26, apártese del mal y haga el bien. O sea, el que ha sido transformado por la gracia de Dios, el que tiene fe, sabe que quiere Dios que sea santo y que la morada del Espíritu Santo en nuestro corazón es para que Él gobierne y dirija y mantenga limpio, porque ha sido limpiado por la sangre de Cristo, pero mantenga limpio esa vida para el Señor. Y vuelvo a repetir, eso no quiere decir que nunca vas a pecar, eso quiere decir que cada vez que pecas tú pides perdón y arreglas ese pecado con el Señor. Y continúa diciendo en Santiago 2:26, busque la paz y síguela. Lo que está tratando de decir es, esa paz que Dios ha obrado, que Jesucristo obró por ti en la cruz, y que ya la tienes que mantenerla. Ahora, la paz viene por medio de Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Por lo tanto, la única manera de que tú tengas esa paz es que verdaderamente experimentes la obra del príncipe de paz en tu corazón. Que Él llene tu mente, llene tu corazón y que constantemente nuestra mente esté en Jesucristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Vuestros corazones y vuestros pensamientos. Muy bien. Pues ahora,
Dice en Santiago, hablando de las obras, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, por supuesto, el cuerpo que no ha nacido de nuevo, sin el Espíritu del Santo, está muerto espiritualmente, pero también es verdad que está atribuyendo aquí al cuerpo físico que cuando el espíritu de ese hombre muere, se aparta del cuerpo, el cuerpo va al cementerio, realmente, o donde lo quiera llevar según la voluntad del que ha muerto. Pero así también la fe sin obras está muerta. Y está diciendo, ¿te das cuenta de que si tú realmente dices que eres salvo, y lo he oído, pero tu vida es una vida llena de pecado, una vida llena de maldad, y no hay nada que tú hagas en tu vida para apartarte del pecado y para alabar al Señor, quizás es que nunca fuiste salvo y que no tienes la salvación. Ahora, cuando eres salvo, esas obras deben de ser hechas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Por amor, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos anima a servirle. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo número 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿No te constriñe ese amor del Señor? Él le entregó su vida por ti. Entonces, es mucho pedirte que tú le sirvas, que tú testifiques de Él, que tú te apartes del pecado y vivas santamente, que tú ores, que tú sirvas al Señor y a los hermanos, porque recordar que ese servicio es un servicio a Dios y a los hermanos, que Dios tiene en cuenta. Esa obra de fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo, como dice en 1 Tesalonicenses 1. El apóstol había visto a esos cristianos en Tesalónica que eran constantes, que eran fieles, que seguían creciendo en el amor, creciendo en la palabra de Dios, y ayudaban y mandaban ofrendas para que el Evangelio siguiera corriendo y tuviera un buen efecto. Dice en 1 de Corintios, hablando de esas obras y evidencias que muestran que somos hijos de Dios, dice en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes. Y no te desanimes, porque el servicio al Señor no es en vano. Él no se olvida de ninguno de los que le sirven a Él. No es injusto para olvidar vuestra obra ni el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y todo el propósito no es al obrar, no es de jactarnos ni mostrarnos a nosotros mismos, sino de proclamar y exaltar el nombre de Dios. Eso es lo más importante, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Él es el único nombre que debemos de proclamar. No hay otro nombre en el cielo, ni en la tierra. Toda boca lo confesará, toda rodilla se doblará delante de Él. Así que el propósito de nuestra vida es exaltarle y glorificarle. El amor y el servicio a los hermanos es una evidencia de esa salvación. Ya estuvimos viéndolo en 1
de Juan, estuvimos viendo como si uno no ama y sirve a los hermanos, pues en realidad si al hermano que ves no le amas, no me digas que amas a Dios que no le ves. Uno no puede decir que ama a Dios sobre todas las cosas cuando se le invita a orar por los hermanos en la iglesia y es lo último que se le ocurriría hacer, ir a una reunión de oración. ¿Para qué? No necesito orar por los hermanos. Y estoy hablando de personas que tendrían oportunidades, cristianos que tendrían oportunidades de hacerlo. Entonces, en realidad, a las últimas no amas a Dios, porque no amas al hermano que ves, no tienes ningún deseo de orar por él, no tienes en tu corazón ningún amor que te ha constreñido y te ha impulsado a servirle. Yo recuerdo en una ocasión, un hermano, mira, déjame predicar. Digo, ven a la reunión de oración. Yo, no, eso no es nada, yo quiero predicar. Y yo le dije, bueno, me parece a mí que no estás entendiendo la Escritura. Y tú dices, si predicar es muy importante, y orar, si en las cosas pequeñas, que él creía que era pequeña, y no creo en la Biblia en ningún momento que la oración es cosa pequeña, si en las cosas pequeñas no somos fieles, no creamos que en las cosas grandes vamos a ser fieles. De hecho, la misma persona me decía, yo quiero predicar cuando me venga bien, pero yo ser pastor no. Eso es una responsabilidad que yo no quiero asumir en ningún momento. Ya. Al final, la conclusión es quiero ser visto de los hombres y no quiero estar dispuesto a cumplir con la responsabilidad que el Señor me da y espera de mí. Así que, de alguna manera, vemos aquí que ese servicio a Dios sí que le agrada mucho, pero por supuesto nos dice que Él no se olvida del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y termina ahí diciendo ese amor tan importante de amar a los hermanos una y otra vez y mostrarles ese amor. Dice en Efesios capítulo 6, versículos 6 al 8. Efesios 6, capítulo 6 al 8. Efesios 6, versículos 6 al 8. Y está mostrando ese servicio que deberíamos de estar ejerciendo incluso en nuestros trabajos. Y es muy fuerte, hoy en día nos llama la atención, que yo al jefe que me está maltratando le tengo que respetar, le tengo que servir. Empieza en el versículo 5, pero dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como sirviendo a Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena gana, de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Cuando sirves en la iglesia, ¿tienes puestos los ojos en los hombres o en el Señor? Cuando oras por los demás, ¿tienes puestos los ojos en el Señor o en las personas? Cuando estás limpiando, ayudando a ordenar, cuando estás trabajando en tu trabajo, ¿tienes en cuenta que tu jefe es el Señor? A fin de cuentas, Él es el Rey de Reyes, así que Él es el jefe de jefes, por supuesto. Y bien, que deberíamos tener en cuenta. Cuando estás en el colegio estudiando, ¿tienes en cuenta que estás teniendo como profesor al Señor? A fin de cuentas, Él es el maestro de maestros, por supuesto. Y tú dices, pero es que no me enseñan religión, pero en lo que tengo que ser diligente, tengo que hacerlo, por supuesto. Así que sea cual sea la situación, que sirvamos con amor, por amor a su nombre,
sirviendo a los hombres como si sirviéramos a Dios mismo. Y Dios no es injusto para olvidar vuestro servicio. Lo va a tener en cuenta. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Recuerda, los cristianos hemos sido salvos para servir. Si no le sirves, entonces no le sigues. Y si no le sigues, entonces no le estás dando honra y gloria ni respeto a Dios. Entonces Él no te honrará a ti un día. Juan 12, 26.